Marcelo Barrueto, cabecilla de este proyecto universitario, proyecto de estudiantes, que la viene un grupo pequeño, puede parecer un proyecto pequeño, pero el fin es un fin muy noble, muy grande. Y no es solamente una nota, es algo mucho más importante. Bien, todo empezar, vamos a presentar a Sebastián. Un par de informaciones, al final esta charla va a tener una duración de una hora y media. Hora y media. Y finalmente habrán unos 15 minutos para preguntas, cualquier cosa que se le ocurra. Sin más que decir, Sebastián, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo están? Ya. Primero, un honor estar acá en Concepción, no lo conocía, así que yo creo que después de esta charla voy a ir a dar una vuelta. Les quería un poco hablar de esto, de estas imágenes que vemos acá. En la antigüedad se le pedía a muchos artistas que retrataran el futuro. Y normalmente hacían cosas como esas. Por ejemplo, no sé si ven bien las imágenes. Sí. Por ejemplo, bueno, en realidad se basaban en las cosas que había en la época. Como pueden notar, hay un coche volador. Las personas todavía practicaban cacería así como con escopeta, pero con máquinas voladoras, etc. En esa época, uno le puede parecer gracioso y decir, no, realmente esas cosas nunca pasaron, pero eran las herramientas que tenían en ese tiempo para imaginar el futuro. Si yo pregunto en este momento a un artista cómo se imagina el futuro, lo más probable es que me dibujen algo así. Ya es un futuro utópico, ya todo verde, bastante ecológico, una ciudad futurista donde la mayoría nos gustaría vivir. Pero otro grupo de artistas hace esto, ya un futuro distópico, un futuro donde no hay más humanos, no hay más vida, y yo creo que la película de Wall-E quedaría pequeña con esto, pero va por ahí la idea. Mi nombre es Sebastián, yo creo que la mayoría me conoce. Me conocen más por el nombre de Wikiseba, que es mi canal. Antes de empezar, quiero también dar un agradecimiento al grupo de alumnos de Ecosalud que me invitó acá a dar esta charla. Y vamos a hablar sobre tus acciones sí importan. Y cuando digo tus acciones sí importan, no solamente ustedes, sino las mías también. Hartas personas me han dicho la frase de que realmente no estamos sobrepoblados, que realmente no somos muchos, porque caemos en el planeta. ¿Ya? Lo que es verdad, en este momento hay espacio acá, yo me puedo mover tranquilamente y no estoy chocando con nadie. Entonces nos daría una sensación de que somos pocos realmente y no existe realmente una sobrepoblación. ¿Logran ver los datos que salen ahí? Sí. ¿Cuántas personas hay en el mundo? 7.000 millones. ¿Ya? A mí me gusta poner el número entero para que se note el número que es grande. ¿Ya? No quise poner 7.000 millones escritos, sino que un 7 acompañado de 9 ceros. ¿Y cuántas hormigas existen? 10 trillones. ¿Ya? Entonces uno podría decir perfectamente, ¿por qué nosotros seríamos una plaga y las hormigas no? Si claramente el número de hormigas es increíblemente más grande que el número de seres humanos. Esto representa a una especie. En cambio acá hay 13.000 especies distintas. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hay más? ¿Humanos o hormigas? Hormigas. ¿Hormigas? Sí. ¿Una especie versus 13.000? Una especie tiene 7.000 millones de personas. En cambio 13.000 son ese número, pero repartido en 13.000 especies. Claramente el impacto de una especie es mayor al impacto de las otras. Pero las hormigas efectivamente sí generan un impacto. Todos los seres vivos en el planeta Tierra generan un impacto. En este momento, ¿cuántos seres vivos hay en esta sala? Por especie. No cuenten personas. ¿Alguien diría más de uno? Hay bacterias, hay esporas de hongo, hay protozoos tal vez flotando en el ambiente. Hay muchos seres vivos acá. Y todos hacen algún tipo de impacto en este medio ambiente en el que estamos. Por ejemplo, los ácaros que en este momento están en esta alfombra. Ojo, no estoy diciendo que la alfombra está sucia, sino que las alfombras normalmente tienen ácaros.
generan un impacto en la alfombra, se mueven y van moviendo las cosas a su alrededor. ¿Han escuchado hablar de la entropía? ¿Y han escuchado hablar de la entropía positiva? ¿Y la entropía negativa? Ya, hay una que es desordenar y hay una que es ordenar. Los sistemas biológicos somos sistemas ordenados, pero nuestras acciones desordenan el entorno. ¿Han escuchado hablar de la teoría del caos? Claramente, si yo con un solo paso que genero, muevo polvo, muevo bacterias y muevo un montón de cosas que están a mi alrededor. Pero esas bacterias que están ahí también se mueven, también interactúan, por ende también desordenan el entorno. Pero ¿por qué el ser humano está causando un impacto más grande? ¿Y lo está causando realmente? Eso es lo que vamos a ver en la charla. Entonces, vamos a hablar acerca de una realidad. Como mira concepción, quise buscar ejemplos de concepción, pero esto pasa en todo el mundo. Este es un vertedero clandestino, o sea, donde botan la basura ilegalmente. Y esta, puse la imagen de una madre regañando, porque cuando uno era pequeño te decían, no tires el papel al piso, porque ensucias, tíralo en el basurero. Este es el vertedero legal, el vertedero municipal, el vertedero que es aceptado por ley. Por ende, la acción que las madres nos decían en su época, tira la basura en el basurero, ¿realmente ha sido un cambio significativo o simplemente movíamos la basura de sector? ¿Ya? Esa es una realidad hoy en día de que los vertederos se están saliendo de control. ¿Ya? Hay tanta basura que no sabemos dónde ponerla. Entonces, acá viene un tema, la calidad de vida versus la vida. ¿Ya? Acá se me va a caer un poco el carnet, pero yo usaba mantillas cuando era bebé. ¿Ya? En la actualidad los bebés usan esto, pañales. ¿Cuál es la diferencia? Que esto se lavaba y se reusaba. Y esto se tira a la basura. Claro, suena bien. Estar lavando esto con popó de niño pequeño no es muy agradable que digamos. Y encima después volver a ponérselo al bebé. Sin embargo, esto se usa y se va a la basura. Claramente esto fue un éxito y las mantillas desaparecieron. ¿Cuál creen que fue la consecuencia de empezar a volver las cosas desechables? ¿Cuánta cantidad de basura? Bueno, ahí hay un pequeño estudio de cuánta basura se genera al año en Chile. Ahí dice que 6,5 toneladas de basura. Esa cantidad en kilos. Y eso es lo mismo que el peso de la pirámide de Giza. Para que más o menos asimilen el tamaño de esto, ahí está la pirámide de Giza. Este es el tamaño de una secuoya. ¿Habían escuchado hablar de ese árbol? Un árbol que puede llegar entre 100 a 120 metros de altura y construyen carreteras dentro de su tronco. Imagínense lo grande que es ese árbol. Compárenlo con la pirámide. Esta es la Estación Espacial Internacional. Es gigantesca, está flotando ahí. Los terraplanistas dicen que no existe, pero existe. Y es tan grande como la pirámide de Giza. Esa es la cantidad de basura que estamos generando. Una ballena azul. Se me olvidó el otro nombre. Bueno, no importa, dejémoslo en ballena azul. El cetáceo y animal más grande que está en este momento en el planeta. Compárenlo con la pirámide. Y acá puse en círculo rojo las cosas que no logramos ver bien. Este es el tamaño que puede alcanzar un saguaro, o un tipo de cactus, de los más grandes. Son aproximadamente 15 metros de altura. Este es el tamaño del tiranosaurio rex. Y ese es el tamaño de una persona. Ahora pongan a la persona al lado de la pirámide para que asocien la cantidad de basura que estamos generando al año en un solo país de todos los países que existen que están generando basura al mismo tiempo. Después tenemos el siguiente tema que es, bueno, teníamos como les dije la calidad de vida versus la vida y después tenemos el entretenimiento y el asombro. No quiero decir nombres, pero yo creo que varias veces han escuchado a los alcaldes decir cosas como mi comuna va a ser la que más va a tener fuegos artificiales y va a superar a la otra comuna. Para hacer un espectáculo. ¿A la gente le gustan los fuegos artificiales? ¿A alguien acá no le gustan los fuegos artificiales? Sean honestos. ¿No te gustan? Muy bien, a mí tampoco. Pero al resto, en su mayoría, les gusta. Y eso no tiene nada de malo. La entretención es parte de nosotros. ¿Cuál es el problema de los fuegos artificiales? Yo creo que esto lo han escuchado, ¿no es cierto? El tema de que los perros sufren con los fuegos artificiales. Pero este se habla poco. Las aves están en el cielo y en el cielo hay fuegos artificiales. Acá tenemos de golpe 3 tipos de contaminación. Sonora para los perros, lumínica y sonora también para las aves. Yo trabajé en un centro de rescate, ¿ya? Rescatábamos fauna silvestre. Y al día 2, después del año nuevo,
nos llegaban miles de pelícanos, bueno, le puse mucho, no sé, no eran miles, pero decenas de pelícanos que habían caído de esos nidos por los fuegos artificiales. ¿Ya? Esa es una realidad que pocos conocen porque no todos trabajan con pelícanos, obviamente. Pero yo estuve ahí, lo pude ver con mis ojos. Los pelícanos llegaban después del año nuevo y no llegaban el resto del año. Las aves caen al piso. Hay aves, no sé si han escuchado hablar de la oceanodroma. Le llaman golondrina de mar también. Es un ave que vive en las tormentas, en pleno océano. También le llaman petrel de tormenta, por lo mismo. Y viene a la costa, se acerca a la costa únicamente cuando va a poner huevos. Estas luces lo encandilan porque es una ave nocturna. Y termina cayendo al piso. Y obviamente también puede generar incendios forestales. Que acá en Chile estamos acostumbrados a esto casi. Pero está mal estar acostumbrado a eso. Porque los incendios forestales en su mayoría no son naturales. En su mayoría, porque hay otros que son de manera natural. A eso hay que agregar obviamente los productos de desecho que genera el fuego artificial. Porque hay una cosa que hay que tener en claro. A la mayoría de la gente no le interesan los perros. A la mayoría de la gente no le interesan los pájaros. Claro, puede que a algunas personas le afecte el incendio, pero no todo se les está quemando la casa, por ende a la mayoría tampoco les afecta. Pero esto sí le afecta a la mayoría de los seres humanos. Respiramos todo esto después de que el fuego artificial explota. El último es la representación de gases, de vapores que genera. Bueno, y siguiendo la línea del año nuevo, a pesar de que los fuegos artificiales los lanzan en distintas épocas, así se divierte la gente. Harto plástico, harta chaya, hartas cosas se ponen lentes con 2018, 2019 se van a poner este año, gorritos de plástico, un montón de cosas de plástico, y así termina la calle el día siguiente. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ir a uno de estos eventos y ver cómo queda la calle después de que terminan de lanzar los fuegos? Queda peor que eso incluso. Ya eso es al día siguiente, pero al instante está lleno, literalmente uno camina en basura. ¿Y a dónde termina la basura? Ahí, al ladito de nuestras casas. Entonces me voy a centrar en un tipo de basura esta vez, en el plástico. Este símbolo, la mayoría lo deben reconocer, pero lo modifiqué. Es el reciclaje, pero no vuelve. ¿Ya? Muchos de nosotros reciclamos, me incluyo. ¿Ya? Tomamos las botellas de plástico, las llevamos a un contenedor de reciclaje, pero ¿se reciclará todo realmente? ¿Ven esas tres imágenes? Pakistán, China y la India. Es el basurero, directamente es el basurero de los occidentales en temas de plástico. Todas nuestras botellas van a caer a las casas y a los patios de estas personas. Estas personas se dedican a recolectar cada una de estas botellas que están en montañas, literalmente son montañas de botellas, y ver cómo las pueden reciclar. Solamente el 10% se recicla y el resto se pierde. Y se recicla en productos de mala calidad que no van a poder volver a ser reciclados. Entonces, lo que nos están proponiendo muchas veces de reciclar, tampoco se está respetando. Entonces, habría que pensar, ¿entonces podríamos asumir que el reciclaje es malo? No, no es malo. Traten de siempre, cada vez que esté hablando, cada vez que avance en una diapositiva, piensen en la primera imagen, la cantidad de personas que somos. El plástico tiene una vida, ¿ya? Su vida es larga, dura como 1000 años. Y se va moviendo por el mundo. Ya aquí puse ejemplos marinos, pero voy a dar un ejemplo más de la zona donde yo vivo, Antofagasta. Cuando ustedes agarran una bolsa, la arrugan o qué sé yo, y botan la bolsa así sin meterle un peso o nada adentro, la bolsa llega al vertedero y el viento la sopla. Por ende, la bolsa de plástico que uno asumiría que está en el vertedero, termina rodando por el mundo. ¿Nunca les ha pasado que van caminando por la calle y ven una bolsa de plástico volando? A veces vienen desde el desierto, a veces vienen desde otras partes del mundo. Y uno piensa que es una bolsa que se voló de una casa, y no, a veces viajan miles de kilómetros. Y muchas veces terminan en el mar. Hay un problema que les ocurre específicamente a las tortugas. Las tortugas comen medusas, algunas. ¿Ya? Les gustan las medusas. Ya no les sacan mermelada como esponja. Pero le deberán encontrar algún sabor rico. Obviamente, la medusa es transparente igual que las bolsas. Y las confunden y se las tragan. Claro, uno podría decir, entonces la tortuga muere porque se intoxica. Y la verdad es un poco más cruel que eso. Llega al estómago de la tortuga y la tortuga no se puede hundir. Por ende empieza a flotar constantemente.
y muere de inanición porque no puede comer. O sea, agoniza con la bolsa dentro. La bolsa no lo mata al instante por toxinas. La bolsa lo mantiene vivo hasta que muera de hambre. Y esa imagen se hizo bastante famosa. Un cotón y lo lleva un pez, en este caso un hipocampo, un caballito de mar. ¿Ya? Da la impresión al ver el océano de que este cotón fuera el único que hay ahí. Pero en realidad está lleno en el océano de basura. Podemos encontrar basura hasta en la fosa de las Marianas, imaginen. ¿Conocen la fosa de las Marianas, no es cierto? El lugar más profundo del planeta. Hay basura ahí. Y por último, el plástico se puede volver invisible. Esto es lo que le llamamos microplástico. Entonces, es lo mismo. A la gente tal vez no le interesen las tortugas. Tal vez no le interesen los caballitos de mar. Pero este plástico se lo comen. Y es tóxico. Por ende, en cierta manera, la contaminación que estamos generando se nos devuelve a nosotros. Y lo que no se puede reciclar, muchas veces se quema. La polución generada por el plástico, claramente son las toxinas que las lanzamos al medio ambiente y respiramos el plástico. No sé qué es peor, comérselo o respirarlo. Y acá llegamos a un punto importante. A partir de gases hemos generado un cambio climático, ¿ya? El más conocido es el calentamiento global. Pero hay personas que lo ponen en cuestionamiento. Entonces, como ustedes saben, a mí me gusta destruir a terraplanistas y pseudocientíficos. Vamos a analizar el argumento de ellos de por qué es fake. Esta es una tabla que ellos siempre la usan como argumento de los impuestos que se cobran por contaminar. Y esta es una imagen de industrias sacando petróleo, y ellos dicen de que el gobierno inventó todo este tema del calentamiento global para cobrarnos impuestos y privarnos de libertad. O sea, no dejarnos usar automóviles, no dejarnos fumar, quemar neumáticos. A los que le entretenga eso, no sé qué le puede entretener quemar un neumático, pero debe haber gente que le entretiene eso. Y apelan a esto, que el gobierno lo camufla por medio de impuestos. Entonces les cobra impuestos altos para que las personas no puedan divertirse. ¿Les suena lógico ese argumento? No. Para nada. Esto sí es real. Ya, si el calentamiento global no existe, ¿por qué este oso está muriendo? Si es que ya no está muerto, porque esto es una foto quizás de qué época. El oso polar vive en el hielo. Noten cómo está su medio ambiente. No hay hielo, no hay nieve, no hay algo con lo que el oso se pueda camuflar. Su color se empieza a volver inútil. Ya no refleja la nieve, por ende se ve más café. El oso no puede cazar. Si no puede cazar, empieza a morir de hambre. ¿Y notan este oso gordito? No es un oso polar. Se llama Grolar. ¿Ya? Es un híbrido que cuando lo descubrieron, todos se asombraron. Un híbrido de un oso polar con un oso grizzly o oso pardo. El problema del oso grolar es que hoy en día se volvieron comunes. O sea, ya encontrar un oso grolar no es algo de asombro, es un híbrido que lo podemos encontrar con mucha facilidad. Y esto debido a que el hielo se derritió y permitió que los osos pardos avancen al territorio de los osos polares o viceversa y se crucen. Por ende, que se genere este híbrido no es algo positivo, es señal de que el hielo se está derritiendo. Lo mismo de los osos, pero la diferencia es que cuando el zorro rojo se encuentra con el zorro ártico, se lo come. ¿Ya? Y el zorro ártico está en más peligro que el zorro rojo. ¿Podríamos culpar al zorro rojo de querer extinguir al zorro ártico? No, nosotros le estamos dando las condiciones para que ellos dos se junten. ¿Ya? El zorro rojo claramente soporta el frío, no tan bien como uno ártico. Por ende, si el zorro rojo pudo acceder hasta este nivel, es porque ya no hay tanto frío como debería haber. La Antártida, plantas. Antes no había eso. Ahora uno puede llegar a la Antártida y encuentra verde. Y ahí tenemos un par de pingüinos peleando en lo que queda de un pedazo de hielo. O jugando también. No sé por qué la se tiró con qué pelean, tal vez está jugando. Pero están en un pedacito de hielo. Y miren el ambiente de la Antártida. ¿Se parecen a lo que ustedes ven en fotos normalmente de la Antártida? Está muy cambiada a las fotos que siguen repitiendo. Y por último, los antes y después. El antes, el después, el antes, el después, el Polo Norte. Y ojo, miren, 2012, 2013, es solamente un año, porque el calentamiento global es algo exponencial. O sea, cada vez hace más calor, el doble del anterior.
Por ende, el avance es literalmente de un año a otro. Acá hay una montaña de cómo el hielo se va desapareciendo. En Bolivia, uno de los ríos se secó ya por completo. Yo cuando era pequeño, yo crecí en la quinta región, en una ciudad llamada Villa Alemana. Y me acuerdo que íbamos al río Concagua, que estaba en Limache, para bañarnos en el río. Este año fui para Villa Alemana, fui a Limache y me encontré el río seco. Lo mismo con el río Loa en Calama, se está secando. Antes, si es que alguien conoce Calama desde antes, puede decir de que había un río grande en Calama. Ahora es un riachuelo, es un hilito de agua y no se ha recuperado más. O sea, podríamos tomar estos argumentos como algo real. El gobierno simplemente está buscando una forma de solucionar esto. Le falta ciencia, digámoslo de alguna manera. Entonces, el método por el cual trata de hacerlo es restringir. Pero hay empresas que tienen tanto dinero que pagar una multa por contaminación no les afecta tanto. Por ende, no está funcionando como una real respuesta. Ya. Este es un video, lo pueden encontrar en esta página, de cómo el calor fluctúa en nuestro planeta. Pueden notar ahí abajo cómo va variando las temperaturas. ¿Se fijan? Y a medida que se va acercando el verano, miren cómo se va poniendo arriba de color rojo. Ya, el video es largo, tiene audio y alguien lo narra. Por si lo quieren buscar, lo pueden encontrar en esa página. Ya, ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el planeta se calienta? Tenemos el Sol, tenemos un planeta que tiene atmósfera, una atmósfera grande, y los rayos lumínicos del Sol entran y al haber muchos gases no salen muy poco. Por ende la radiación se empieza a mantener. Sumado que el calor de la Tierra que se emite, por culpa de ¿qué creen ustedes? Se empieza a ir hacia arriba y empieza a generar más gases de efecto invernadero y más se devuelve la radiación y el calor. Entonces, en palabras sencillas, el calor se está quedando encerrado en nuestro planeta. ¿Conocen el planeta Venus? La mayoría lo conocen por ser el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Y ojo que es el segundo, después del Sol. Por lógica, Mercurio debería ser más caliente, pero no, es Venus. Venus tiene un efecto de invernadero muy grande. Y se cree que alguna vez hubieron océanos ahí. El planeta de nosotros va para ese camino en este momento. Hacer un segundo Venus. Ya. El calentamiento global, y esto sí hay que tenerlo en cuenta, que tiene causas naturales. ¿Ya? Una de las causas naturales son los incendios forestales naturales. Existe la deforestación natural. Hay incendios que aparecen, queman los bosques y la vida renace de las cenizas. Nosotros, como quemamos los bosques con cosas tóxicas, la vida rara vez renace de esa ceniza. Normalmente terminan en esos territorios muertos. Otras causas son estas manchas solares que aumentan la radiación. El vapor de agua. Los seres vivos, como les dije, las hormigas tienen un impacto ambiental y todos los seres vivos. Por ende, entre más seres vivos, más CO2 generan. Y obviamente el ser humano. ¿Por qué el ser humano lo puse en las causas naturales? Porque somos un animal. Por ende, no quise poner causas artificiales. Porque al fin y al cabo las cosas que creamos vienen de un ser vivo que es natural, que somos nosotros. Así que le puse causas antropogénicas. O sea, que vienen de nuestra especie. Nuestra especie deforesta aquellos organismos llamados fotosintéticos que se encargan de renovar este CO2 en oxígeno. Esta es una imagen del Amazonas, real, 100% real, no fake. Noten cómo quedó totalmente talado ese sector del Amazonas. La de acá al medio, los gases que generamos, miles y miles y miles y miles de gases. ¿Cuántos automóviles creen que tiene cada persona? La basura también genera gases. Ya hablamos de la cantidad de basura que hay. La minería. Nuestro país se siente muy orgulloso de tener un sistema minero, pero el sistema minero es uno de los sistemas que más impacto causan dentro de nuestro planeta. A esto sin tener en cuenta cosas como que usan el agua para los relaves, o sea, el agua de los ríos, que miles de seres vivos constantemente mueren porque se caen a los pozos tóxicos de los desechos de la minera. Ya, esto no es algo que se oculte, ya no es que la minera tiene una especie de conspiración
y no quiere que ustedes sepan. Se sabe. La diferencia está en que las personas no se informan. Si algún día tienen la oportunidad de ir a Calama, van a encontrar unas murallas gigantescas que tapan algo. Yo tuve la oportunidad de pasar ahí cuando esas murallas no estaban y había un lago gigante de color blanco. No era agua claramente. Y muchos aves que van volando confunden eso con agua y se tiran un chapuzón donde no deben. También me llegaban al centro de rescate cuando era rescatista. Llegaban cubiertas de petróleo o de ácido. Después tenemos el tema de los fertilizantes. Los fertilizantes que usamos también generan toxinas. Tienen que tener en cuenta que los seres humanos consumimos cosas. Entre más seres humanos, más cosas consumimos. Por ende, si estamos fabricando vegetales para que todo el mundo se alimente, imagínense la cantidad de fertilizantes que se debe usar. Y por último, y no menos importante, el ganado. ¿Ya? ¿Por qué el ganado? Porque alguien podría decir, pero ¿por qué no incluiste con el resto de los animales el ganado? Porque el ganado lo estamos almacenando, digamos, en un solo sitio. ¿Ya? Miles y miles y miles de vacas. Me acuerdo de alguien que me hizo un comentario en internet que dijo, Wikiseba, tú estás en un error. No puede haber una vaca por persona. Porque si hubiera una vaca por persona, yo no me como una vaca entera, me como solamente un bistec, me dijo. Por ende es imposible que haya una vaca por persona. Es verdad, nadie se come una vaca entera, pero eso no deja de hacer que exista una vaca por persona. Ya que la vaca completa no se coma, no quiere decir de que por cada uno de los que estamos acá exista una vaca. No estoy diciendo que las vacas no deberían existir, sino que a más demanda, a más personas que necesitan comer vacas, la industria más vacas fabrica, entre comillas, reproduce. Entonces, ¿cuál es la situación mía y de ustedes? Primero, en sectores ricos de la población, que pueden darse el lujo de comprar automóviles, pueden tener más de uno. ¿Ya? Vivimos en una era donde no nos gusta tomar micro, no nos gusta estar en el metro, y con razones justificables. El micrero te insulta, no te acepta el pase escolar, el metro va lleno, es casi insoportable. Entonces las personas optan por tener un auto propio. Lo que está bien, cada uno busca su propia comodidad, pero cada auto genera contaminación. Después tenemos el siguiente aspecto, que es la reproducción. Normalmente se da bastante en personas carentes socialmente, de manera económica, personas pobres. Tienen muchos hijos. ¿Ya? Yo creo que han notado que entre más personas, bueno, se nota harto en los millennials, yo soy millennial, cada vez tienen menos hijos, si es que no tienen, ¿no es cierto? Yo no podría decir, entonces la solución se está dando sola. Cada vez las personas quieren menos y menos tener hijos, pero la población que no tiene hijos es un pequeño porcentaje del planeta total. Hay más personas de raza negra y personas asiáticas que lo que ustedes ven en su población occidental. Entonces, claro, nos da la sensación de que nuestra población no tiene tantos hijos. Pero no es así. La mayor parte del mundo se está reproduciendo en masa. Y acá hay un concepto importante, que yo lo he hablado hartas veces en mi canal. La cadena trófica. ¿Habían escuchado hablar de eso? La cadena trófica, o red trófica, ya, bueno, hay ciertas definiciones. Cadena trófica es cuando yo me como a este animal, ese animal se come a otro y ese se come a otro. Una red trófica es un poco más compleja, como lo notan. Ya, porque yo no solamente me como a uno, sino me como una zanahoria y una vaca. Esa vaca se come a otra, a una lechuga, y la zanahoria se alimenta a partir de desechos orgánicos generados por cadáveres que fueron descompuestos por bacterias, etc. Ya, es imposible poner a todos los seres vivos en un solo sistema. O sea, es posible, pero sería un trabajo enorme, como para entender al 100% cómo se mueve esta cadena trófica. Pero, científicamente hablando, sabemos cómo se comporta. Nos hemos dado cuenta como seres humanos que si nosotros alteramos uno de los eslabones, esta cadena trófica se desordena. El sistema trófico es un sistema muy equilibrado. ¿Ya? Existen ciertas hipótesis que dicen que tal vez es un sistema que se autorregula, llamada la hipótesis de Gaia. Pero no existen pruebas de eso. Lo que sí podemos estar seguros es que un cambio pequeño en este sistema altera todo el sistema. Ya sea porque algo se convierte en plaga o porque algo se extingue. Y esto que está acá es un poco más complejo, le llaman el anillo microbiano, digamos que es como la red trófica del mar. Ya no voy a entrar en detalles técnicos,
pero más o menos es el mismo sistema e incluye a los virus que hay en el mar, porque en el mar también hay virus, bacterias, plancton, peces, etc. Entonces, acá viene un concepto. Hace mucho tiempo se pensaba de que el ser humano venía del barro, ¿ya? Y nació el ser humano del barro, y después a partir de la costilla de él, nació la mujer. Ya como que la mujer no fuera humano, no sé, ahí hay algo raro. Pero al día de hoy sabemos que somos producto de una evolución. Cuando Darwin en su tiempo dijo que nosotros éramos un animal más, obviamente se dividieron las personas. Algunos defendieron la postura de que el ser humano era algo especial y otros defendieron la postura de que el ser humano sí era un animal más. ¿Alguien aquí en el público no cree en la evolución? ¿O todos creen en la evolución? Está mal. No pueden creer en la evolución porque la evolución no es una creencia, es un hecho. Ya no lo estoy diciendo porque yo sea el defensor de Darwin, para nada. Sino porque de verdad hay pruebas empíricas de que la evolución es un hecho. Entonces cambiamos de tener una postura de ego, donde tenemos al ser humano encima de la mujer, al hombre encima de la mujer y del resto de los animales. Y para qué contar a los animales más pequeños, de hecho ustedes mismos han visto que hay personas que ni siquiera consideran animales a los insectos y piensan que todos los bichos son insectos más encima. Entonces cambia esta postura que se llama eco. El ser humano está metido dentro de un ecosistema. Pertenecemos a una red trófica. Somos un animal más. Un animal más que se sobrepobló, pero seguimos siendo un animal más. Y somos el resultado de una evolución. ¿Ya? Una evolución que más o menos, para que tengan en cuenta, nosotros llevamos aproximadamente como especie no más allá de 1 millón de años, 1 o 2 millones de años. Ya normalmente cuando ustedes buscan en la literatura cuánto tiempo tiene el hombre, les va a salir más tiempo, como 7 millones y cosas así, pero eso es porque incluyen a otras especies como Australopithecus, Bosei, Paranthropus, etc. Entonces, nuestra especie empezó a aumentar en cantidad. Evolucionamos, descubrimos que podíamos plantar la comida, empezamos a criar también la comida y nos empezó a sobrar comida. A más personas, más comida necesitábamos. Entre más comida necesitábamos, más personas aparecían. Aumentaron la cantidad de animales en las ganaderías. Y así aparece la industria ganadera, lo que les comentaba del impacto de los gases. Omitiendo todo el tema del maltrato animal, que también es una realidad. Después tenemos el tema del monocultivo. ¿Habían escuchado hablar del monocultivo? Ya casi todos los vegetales que comemos son del monocultivo. Entonces ahí viene un dilema moral. Pucha, si no podemos comer carne, tampoco podemos comer vegetales que comemos. Ya voy a llegar a ese punto de cuál podrían ser las posibles soluciones para no dejar de comer. El monocultivo básicamente implica en que tú generas clones a partir de un vegetal para vender esos clones. ¿Ya? La clonación la hacemos desde la prehistoria en vegetales, no es que haya una manipulación genética en estos vegetales. El tema está que se va perdiendo la diversidad de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser todos iguales, basta con que aparezca algo que va a alterar toda la población vegetal, porque los vegetales son seres vivos. Entonces aparecen bichitos como estos, los pulgones, ¿ya? O cualquier plaga de planta. Normalmente se les combate porque están en plaga, aumentan en número. Pero si tú le das comida infinita a un animal, ¿lo puedes culpar porque empieza a comer mucho? El animal dice, uy, tengo un sembradío completo para mí, y llama a todos sus amigos y todos se ponen a comer vegetales. Básicamente es lo que hacemos nosotros. Pero el pulgón no es consciente, nosotros sí. Esa es la diferencia. ¿Y este bichito que está acá, alguien lo conoce? Todo el mundo lo conoce, solamente que no lo conocen en ese estado. Es el mosquito, el zancudo. Ahí hay alguien que lo conoce. Esta es la larva, ¿ya? Normalmente uno lo ve en el agua y les llama pirigüines. Me acuerdo que la abuelita en su tiempo le decía, el agüita tiene pirigüines, de ahí van a salir ranas. Pero no salían ranas, salían zancudos. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque el ser humano es descuidado. Nuestras acciones, como les digo, generan un entorno caótico. Entonces basta con que dejen agua estancada para que empiecen a crearse mosquitos. Uno de los animales que el ser humano, podríamos decir, más rivalidad tiene con ellos, por lo que los mosquitos transmiten enfermedades para nosotros. Pero esas enfermedades son producto tal vez del descuido. No hay prevención al respecto. Claro, se incita a la gente a vacunar, que está muy bien. Se incita a las personas también a cerrar las ventanas temprano en los países donde viven con mosquitos que son altamente
tienen componentes patógenos adentro, llámese Zika, dengue, etc. Pero no he visto campañas donde le digan a las personas dejen de acumular agua estancada. Cambien el platito del macetero de vez en cuando el agua se acumula en el platito del macetero. ¿Alguno tiene un macetero con un platito con agua en este momento en la casa? Levanten el macetero y es probable que en el platito vean esos pirigüines. Para que lleguen al tiro a vaciar los maceteros. Ya. Y por último, tenemos el avance científico versus el poco estudio de ese mismo avance científico. ¿Conocen ese hongo? Se llama penicilina, penicilio. Ya de ahí nacieron los antibióticos. Ya en su tiempo se pensaba de que estaba totalmente controlado el tema de combatir bacterias. El ser humano por fin había descubierto una forma efectiva de matar bacterias con antibióticos. ¿Pero qué empezó a hacer el ser humano? Empezó a comer a diestra y siniestra, consumir antibióticos. Y por si fuera poco, para matar las enfermedades de la misma carne que comemos, le inyectaron antibióticos a la carne. Entonces nosotros empezamos a comer el doble de antibióticos. Hoy en día están muriendo más personas por bacterias resistentes a antibióticos que por cáncer. Imagínense. ¿Y por qué las bacterias son resistentes a antibióticos? Porque son seres vivos. Porque evolucionan. Y si evolucionan y los están matando, uno que tenga la resistencia se va a poder reproducir para mantener esa resistencia. Y cada vez se hace más fuerte y cada vez se hace más fuerte. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros para evolucionar necesitamos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra generación de una a la siguiente son casi 100 años. Ya si suman la edad del padre y del hijo, entre los dos pueden sumar casi 100 años. Si es que no suman los 100. Entonces, las bacterias se pueden reproducir como la Escherichia coli cada 15 minutos. Hay una generación nueva, imagínense la velocidad. Entonces evolucionar para ellas es mucho más fácil. A eso súmenle que nosotros tenemos una línea vertical para evolucionar. Las bacterias han encontrado líneas horizontales. Intercambian genes entre ellas. Es como intercambiar Pokémon en Pokémon Go. ¿Ya? Ahora que está de moda de nuevo el juego y que ya apareció el tema del intercambio, las bacterias hacen eso pero con genes. Aparece un gen resistente a antibióticos y dice, mira, yo tengo este gen Shiny, te lo cambio por ese gen nivel 100. Y se lo cambian así. Y automáticamente, ¡pah! Bacteria resistente a antibióticos. Ahí está el ejemplo. Una población donde hay variados tipos de bacterias, dos que sean resistentes van a heredar ese gen y se van a multiplicar, generando niveles distintos de resistencia a ese mismo antibiótico. Entonces, en ese tiempo el ser humano pensó que las había derrotado con esto. Pensó que habíamos derrotado a los patógenos. Cerraron clínicas, cerraron centros de investigación de microbios, cerraron muchas cosas en esa época. Tuvieron que reabrir todo y rehacer las investigaciones de cero. La ciencia no es ni buena ni mala, hay que saber usarla. Y el mayor problema de eso es que aplicaron algo teniendo una certeza absoluta. A eso le llama dogma. Y eso en ciencia hay que evitarlo. Nosotros somos bacterias, ¿ya? En estricto rigor, en lo que es de célula humana es ese porcentaje. Y todo el resto que forma su cuerpo son bacterias. Si ustedes ponen la mano en una Petri, así se cultivan. ¿Ya? O sea, su mano en este momento está lleno de bacterias. Eso no quiere decir de que si yo me lamo la mano en este momento, saladita, eso no quiere decir que me voy a enfermar de la guata. ¿Ya? Vulgarmente, como decimos en Chile, enfermarse de la guata. Para los que están viendo en internet, ya se me perdió el celular, ¿dónde está? Ahí está. Eso es como enfermarse de la panza, que le llaman en otros países, del estómago. Hay muchas bacterias que viven con nosotros y nos ayudan, ¿ya? Por ende, si muchas de ellas nos ayudan y son simbiontes de nosotros, al consumir antibióticos también las matamos a ellas. Por ende, matamos nuestra flora completa cuando tratamos de matar a un solo patógeno que tal vez es resistente. Lo que va generando también resistencia en nuestras propias bacterias y a veces se dan vuelta contra nosotros. Eso es un dimetrodón, ¿ya? La mayoría en su tiempo pensó que era un dinosaurio, pero no me refiero a los científicos, sino que la gente en general, pero está muy lejos de ser un dinosaurio, es un antepasado de los mamíferos, ¿ya? Este animal tenía esa vela gigantesca para regular la temperatura. Hoy en día ustedes pueden regular la temperatura gracias a este animal, por medio de evolución. No se parece claramente a nosotros, pero originó todos los mamíferos que podemos conocer hoy en día.
Él se extinguió, obviamente, solamente una población de él evolucionó y el resto se extinguió. Pero se extinguió en algo llamado la Gran Mortandad, ¿ya? Ocurrió en el periodo Pérmico. A esto se le llaman extinciones masivas. Han ocurrido 5. Las extinciones masivas son esos picos que ustedes ven. Obviamente hay extinciones todo el rato, constantemente, pero hay algunas que se les llama masivas porque se genera una mortandad increíble de seres vivos. En la primera mortandad, que fue en el Ordovícico silúrico, se extinguió más del 60% de la vida en la Tierra. Las causas al día de hoy son desconocidas. Se cree que también hubo una especie de mini calentamiento global. En el Devónico se extinguió más del 70% de la vida en la Tierra. La causa se cree que fue una glaciación. En el Pérmico Triásico se extinguió el 95% de la vida en la Tierra. Esa es la gran mortandad. Para cuando yo digo que se extinguió el 60%, es que del 40% restante aparece el siguiente. Y de ese se extingue ese porcentaje y aparece el otro. Acá se extinguió casi la vida en la Tierra como tal. Casi queda inerte nuestro planeta. O sea, nosotros somos como las sobras de las sobras de las sobras de las sobras de todas las extinciones que han habido hacia atrás. El Triásico-Jurásico tuvo una extinción del 70%. Y esta, que quizás sea la más famosa, el Cretácico-Paleógeno, que se le llama también límite Cate, que se extinguió el 75% de la vida en la Tierra porque le llegó una roca grande a la Tierra, que cayó en el Golfo de México. La extinción de los dinosaurios. ¿Y nosotros estaremos o no estaremos en una extinción masiva? ¿Qué creen ustedes? Levanten la mano los que dicen sí. Levanten la mano los que dicen no. O sea, todos nos estamos poniendo aquí. Vamos a corroborarlo con datos. Entonces la pregunta, como les digo, ¿estamos o no estamos en una extinción masiva? Más del 60% de los primates no humanos están en vías de extinción. Se está extinguiendo el orangután, se está extinguiendo el gorila. Es tanto así que descubrimos especies que se están extinguiendo ya. Por ejemplo, descubrimos el bonobo, que es el animal más cercano a nosotros, y ya se está extinguiendo. Incluso hemos descubierto especies que ya están al borde de la extinción. O sea, el 60% de los primates se están desapareciendo. ¿Le afecta algo a ustedes que se extinga un gorila? ¿Creen ustedes que la desaparición del gorila les va a afectar a ustedes? Vean eso, y vuelvo a preguntar, ¿la extinción del gorila nos va a afectar? El gorila interactúa con muchos seres vivos, que esos seres vivos interactúan con otros, y esos con otros, y finalmente nos llega a nosotros. ¿Por qué creen que se están extinguiendo los primates? Aparte de que es por nuestra culpa, pero ¿qué hacemos nosotros para que se extingan? Les quitamos el territorio, los cazamos, construimos casas donde ellos deberían vivir. La contaminación, el calentamiento global, no todos los animales se pueden adaptar al calentamiento global. De hecho, nosotros no nos estamos adaptando al calentamiento global. No sé si notan que cada año hay un clima más radical que el anterior. O sea, no nos estamos adaptando porque no nos está gustando el clima. Hay otros animales que sí les viene bien y se empiezan a volver plagas. Cada ser vivo se va adaptando como puede. Pero cuando uno se vuelve plaga, afecta a otro. Y muchas de las plagas que se generan vienen por nuestra causa. Este es un informe que se generó en la ONU. Claro, se escucha hablar que se extinguió una de las subespecies de rinoceronte negro. Han escuchado hablar que se extinguió el tigre de Tasmania. Son animales grandes, que se extinguió el rinoceronte de Sumatra, etc. Animales grandes se extinguen. Pero la realidad es que por día, al día, mientras ustedes me están escuchando a mí, se están extinguiendo 150 especies distintas al día. Porque hay muchos más animales que los que ustedes creen conocer. Hay animales muy diminutos. Hay animales que se extinguen antes de que los descubramos. Es un promedio, no quiere decir que así fijo exacto cada día se están extinguiendo 150, sino que es un promedio que al día se están extinguiendo 150 especies de animales. Porque si tomamos el número total, también se están extinguiendo plantas, hongos, bacterias, arqueas, protozoos, mohos, etc. ¿Ya? Porque la Tierra tiene una biodiversidad gigantesca. No sabemos si otro planeta se da de esa manera, porque no conocemos vida en otros planetas hasta hoy. Por ende, la biodiversidad de la Tierra que conocemos es muy variada. Sin embargo, digamos que un gran porcentaje de esa vida se está extinguiendo. Hoy en día no tenemos cómo asegurar de que estamos en una extinción masiva.
pero sí sabemos que el ritmo que está tomando esto ya superó a la extinción masiva de los dinosaurios. Por ende, o estamos dentro de la extinción masiva o está empezando. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, estas son hipótesis solamente. Se cree que los seres vivos podríamos tal vez alcanzar niveles altos de tecnología, no de evolución biológica, y poder, digamos, escapar a ciertos límites. Entonces cada extinción sería un filtro. Y la última prueba, digamos, que tendríamos que pasar es nuestra propia autodestrucción, de las cuales solamente un grupo podría salvarse y generar civilizaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3. No voy a explayarme en las escalas de Kardashev porque nos iríamos mucho del tema. Pero la idea es que en este punto, en el rojo, si es que esta hipótesis fuera real, fuera exacta, nosotros no la estamos superando en este punto. ¿Cuánto nos quedará entonces? Yo diría que de 1000 años lo pasamos. En 100 años las cosas se van a poner feas. De hecho, en 50 ya las cosas van a estar bastante complejas para nosotros. ¿Puede haber una solución? Yo les mostré dos futuros. Uno muy utópico y uno muy distópico. Entonces, ¿existirá realmente una solución? Porque si uno lo piensa, si cada acción de nosotros genera un daño, pareciera que nuestra única solución es extinguirnos nosotros. Pero yo no me quiero morir, ustedes tampoco se quieren morir, nadie se quiere morir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Matarnos sin matarnos. Les explico. Obviamente, el principal problema es la sobrepoblación. No consumiríamos tanta carne si no fuéramos tantas personas. No consumiríamos tanto vegetal de monocultivo si tampoco fuéramos tantas personas. Entonces, claramente necesitamos reducir la cantidad de personas. Tenemos dos alternativas. O nos volvemos un dictador con armas supermasivas y lanzamos bombas para todo el mundo al azar. Nos ponemos un guantelete y hacemos así que desaparezca la mitad del planeta. O en su defecto, que la reproducción sea en masa. ¿Ya? Entonces, una de las soluciones que tal vez, porque no hay una respuesta clara para esto, sino que son posibilidades, es que la cantidad de hijos en la población total se reduzca a 1 o 0. Y en su defecto, que se adopte. ¿Ya? Porque todo el mundo, por un tema egoísta que tenemos los seres humanos, queremos tener un hijo propio. Pero ¿cuántos niños no tienen la oportunidad de tener padres? ¿Cuántos niños tal vez iban a ser un Albert Einstein y terminaron sin padres albergados en lugares de pobreza? Se los propongo de verdad, piénsenlo. Si algún día ustedes quieren tener hijos, piensen en la posibilidad de adoptar también un hijo. ¿Ya? Y de hecho, antes me acuerdo que se veía súper mal el tema de la adopción. Uy, es adoptado, decía la gente. Pero ahora no, el mundo ha cambiado. Ahora la adopción es una buena opción. Ya no se ve mal, ahora se ve como una verdadera solución y se puede llevar con orgullo de este es mi hijo adoptado. ¿Qué podemos hacer entonces con la contaminación? Soluciones que se están planteando ahora, por ejemplo, el bioplástico. ¿Han escuchado hablar del bioplástico? Plástico generado a partir de vida. Si está generado a partir de vida, el plástico también puede, entre comillas, morir. Se puede degradar, no va a quedar como basura. Se va a volver a reciclar en el medio ambiente. Eso es bioplástico. Plástico hecho de plantas, plástico hecho de algas. Entonces sería tal vez una solución para eso. Obviamente también si ustedes van a comprar agua al supermercado, yo me he topado con unas botellitas así pequeñas de agua, como agua en pote, no sé si las han visto. Y yo digo, ¿pero para qué? Es como, cómprate un vasito de agua, es como algo así. Pero ¿cuántos vasitos de agua? Es una contaminación muy grande. Traten de reducir, en vez de comprar millones de vasitos de agua, compren un chimbombo de agua grande. Y ahí van sacando agua. Y en su defecto, reutilizar las cosas. La botella se usó, se puede tal vez usar en otra cosa. El tema es evitar que el plástico que está dando vuelta en este momento llegue al vertedero y se recicle. Y el plástico que está por venir, que sea bioplástico. Otra solución para el plástico que ya está en el vertedero sería la bioremediación. Puede ser plástico, puede ser petróleo. La bioremediación es usar seres vivos para contrarrestar una contaminación. ¿Han escuchado de bacterias que comen petróleo? Hay bacterias que comen petróleo, bacterias que comen cobre, bacterias que comen plástico. Han ido encontrando bacterias que son capaces de degradar cosas que para nosotros son para que se coma la contaminación y la transforme en algo más limpio. De ocupar bacterias, hongos. El tema de la entretención.
Yo no les puedo prohibir que se entretengan. ¿A quién no le gusta entretenerse? Yo juego Pokémon GO. ¿Cuánto internet gasto con eso? ¿Cuánta energía y electricidad gasto con eso? Pero se pueden crear soluciones para que la entretención no sea sinónimo de un impacto grande. Esos son fuegos artificiales. ¿Pero notan que hay algo distinto en esos fuegos? Esos fuegos son drones. ¿Ya? A alguien se le ocurrió la genial idea de, en vez de lanzar un montón de cosas que explotan, mandar drones. Incluso es mucho más bonito porque generan imágenes, porque los manipulan con control remoto. No van a caer en la cabeza de alguien y no lo van a matar, no van a matar un ave. Claro, seguimos contaminando a través de contaminación lumínica tal vez, pero el impacto claramente se reduce un montón. Entonces, claro, todas nuestras acciones generan un impacto. La idea no es no generar ninguno, sino la idea es reducirlos al mínimo para mantenernos en un equilibrio trófico. Y en el tema de los pañales, claro, yo no les puedo negar que es muy cómodo comprar un pañal, o en el caso de las chicas comprar una toalla higiénica, o cualquier producto que sea desechable, y ¡pum!, se bota a la basura. Pero se podría seguir botando a la basura si es que el pañal fuera biodegradable, ¿o no? O la toalla higiénica. La energía y el transporte. Al día de hoy, la mayoría de las imágenes que vemos acá son solamente un sueño. El único que está vigente es este que está acá, es un Tesla. Ya, un automóvil eléctrico. Claro, gastamos electricidad, pero mejor es menos contaminante usar energía eléctrica que usar petróleo. El problema de esto es que nuestro sistema económico, nuestro mercado, se basa en la oferta y la demanda. Como muy pocas personas consumen automóviles de este estilo, valen más caros. Son más caros de obtener. Y como son más caros de obtener, menos personas los quieren. ¿Ya? Parece algo ilógico. Uno diría, ¿por qué las cosas que son más beneficiosas no son más económicas? Simplemente porque el sistema económico que creamos hace que las cosas por las cuales tiene uno menos interés sean las cosas que más caras van a valer. Entonces, normalmente yo trato, por ejemplo, si encuentro un champú que no testea en animales, yo lo publico a veces en redes sociales para que lo conozcan. Porque entre más personas empiezan a consumir esos productos, más baja el precio de ese producto. Las cosas con energía solar todavía son un sueño. Aviones con energía solar, barcos con energía solar, automóviles con energía solar. Claro, todavía no son al 100% viables. Es por eso que yo les converso esto. Porque de todas las personas que me ven acá y las personas que me están viendo en este momento por internet, espero o tengo la esperanza de que alguien se interese por la ciencia y empiece a trabajar en algunos de estos sistemas para mejorar el planeta. De eso trata la ciencia. De entre todos cooperar para hacer un mundo mejor. Por último, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros de manera individual? ¿Ya? Porque estos serían proyectos. De manera individual, podemos partir con cosas básicas como ahorrar agua. ¿Ya? Es un mito, literalmente es un mito el tema de los 8 vasos de agua al día. Ustedes deben tomar agua cuando sienten sed. No echar agua cuando ya no quieren más agua. Agua cuando tienen sed. ¿Ya? No gastar agua en exceso. He visto personas que riegan el cemento. ¿Para qué? Y lo riegan después para barrerlo, es para mojar la tierra y que no salte el polvo. Ya, ok, el polvo es molestoso, a algunos les causa alergia, pero estamos desperdiciando el agua en el cemento. Podríamos tal vez crear, si es que mucha gente insiste en que sí quieren regar el cemento, buscar una alternativa diferente al agua. Tal vez traten de que las duchas sean duchas. No se pongan a pensar en las inmortalidades de los miles de cangrejos. Que por cierto, los cangrejos sí mueren, ¿no? Ese es un tema de una mitología de Zeus, un dato freak aparte. Y por último, la alimentación. ¿Ya? Traten de optar por cosas como huevos de campo sobre los huevos del supermercado. Claro, uno va a decir, pero es que los huevos de campo son más caros. Sí, lamentablemente son más caros, pero entre más personas consuman más cosas más caras, como les digo, van a empezar a ser más baratas. Como nadie quiere invertir en algo más caro, el huevo sigue valiendo caro, por decirlo de alguna forma. Aunque a veces las cosas ni siquiera son tan caras. A veces uno gasta un montón de dinero en algo que no necesita, en cosas que a veces sí necesita. Y por último, cuidar el entorno. Traten de buscar métodos para reciclar su basura. El consumo, ya ahorrar energía, reducir la cantidad de carne o definitivamente volverse vegetariano. Ojo, yo no soy vegano, yo no soy vegetariano, yo no soy proanimalista, no tengo ninguna tendencia o no me encasillo dentro de ninguna etiqueta.
simplemente estoy dando hechos. El hecho es que la carne genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces una buena alternativa es ser vegetariano, sea por las razones que quieran. Es por un tema ético, porque los animales sufren, es por un tema tal vez, ¿cómo podríamos decir?, de contaminación, etc. Pero reducir el consumo de carne es importante. Y obviamente reducir el consumo de electricidad, porque la electricidad que usamos hoy en día no es renovable. Claro, ustedes yo creo que lo han escuchado. Google, la empresa que me permite tener el canal de YouTube, es la empresa actualmente más ecológica del mundo. Su energía es 100% a partir de energía renovable. El problema es que cuando llega el tendido eléctrico se mezclan todas las energías. Así que, pese a que Google hizo un sistema totalmente ecológico, el resto de las empresas no lo están haciendo. Hay que tratar de ser parte de la solución y no del problema. Hay que dejar de quejarnos y decir el gobierno no hace nada y empezar a hacer cosas nosotros. Innovar. Por ejemplo, este es el grafeno. El grafeno promete mucho. Podría reemplazar el cobre, podría reemplazar el litio, podría reemplazar un montón de energías que, si bien, como ustedes ven, todo el mundo defiende el litio, pero el litio es contaminante, matan un montón de patrimonio ecológico con eso. Cuando saca litio rompen los salares para sacar litio. Así que no sé hasta qué punto hay que defender tanto el litio. Y en vez de invertir en ciencia, el grafeno no es una realidad porque faltan mentes pensantes para hacer que esto sea viable. ¿Ya? Entonces, tal vez es mucha mejor opción optar por el grafeno sobre el litio o el cobre. Y esta es la carne cultivada. ¿Habrían escuchado de eso? Ya. A todo el mundo, bueno, no a todo el mundo, hay personas que realmente no les gusta. Yo soy una de las personas que es mala para la carne, pero a la mayoría les gusta consumir carne. ¿Ya? Y claro, por un lado están el grupo de personas que dicen no consumas carne y tienes prohibido consumir carne. Por otro lado, podríamos consumirla sin matar a un animal. Esto no es modificación genética, es simplemente sacar una célula y cultivarla. Las células están vivas. Por ende, con una célula muscular, tú puedes tener una hamburguesa o un bistec, sin haber matado a ningún animal, sin haber generado una industria gigantesca con miles de vacas. Solamente una célula. Pero para esto necesitamos maneras más viables de producirlo en masa, porque no se puede todavía. Y por último, que yo considero que es el paso más importante para todos, es aprender a ser humildes. Le quiero dar las gracias a Ecosalud por haberme invitado a dar esta charla. Y invito a todas las personas en este momento que están viendo por internet, en la descripción, bueno, igual a ustedes, está este link. ¿Ya? Hay una encuesta relacionada a la charla que acabo de dar. Así que los invito a que la contesten y abro el paso para preguntas. No sé si alguien puede moderar el tema de las preguntas. O yo lo modero ya. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Que se puede levantar la mano? Nadie. Todos quedaron conformes. ¿Están todos conformes? Nos vamos a extinguir. ¿Sí? Yo quería saber, cuando estaba hablando del cambio climático y el derretimiento de los hielos, quería saber si eso no, al principio por lo menos no tenía un efecto aparente de aumento de precipitaciones. O sea, porque como la temperatura es mayor, en cierto grado de temperatura el océano igual debe aumentar y cierto nivel de, o sea, los hielos están derritiendo igual, entonces el nivel de agua, o sea, de disponibilidad de agua para evaporarse no debería ser mayor. Bueno, yo no soy experto en física porque mi área claramente es la biología, pero efectivamente entre más se derriten los polos, más vapor de agua se genera. Y como también dices, aumenta el nivel de los océanos. Desconozco si se empieza a generar precipitaciones o no, porque por ejemplo tenemos el caso del planeta Venus. El planeta Venus está cubierto de nubes, pero no necesariamente hay precipitaciones como tal. Aunque creo que sí hay como lluvias de ácido o algo así, la verdad estaría mintiendo si es seguro algo así. Lo que sí puedo decir es que a medida que se derriten los casquetes polares, aparte de que aumenta el nivel de los océanos y eso ocupa sectores terrestres, se liberan cosas que estaban congeladas. Hay muchas bacterias o virus que se enquistan y están ahí y no sabemos a quién nos vamos a enfrentar. Así que también se puede generar un tema de salud ambiental ecológica a nivel global a partir de lo que salga de ahí. Gracias. Que eso no es agua, pero es como la respuesta más cercana que te puedo dar desde mi área. ¿Alguien tiene otra pregunta? Un comentario que me surgió escuchando tu presentación. ¿Sí? Es que, bueno, ahora con el contexto que vivimos, harto se habla de los derechos humanos, pero nada se habla de los deberes humanos. Nosotros como personas creo que deberíamos tener esa responsabilidad en nosotros, de cuidar el ambiente. O sea, estamos viviendo como
con puros derechos, pero no hacemos nada para regularnos a nosotros mismos. Y lo bueno que tú hables de esto me pareció muy Gracias. informativo. Bueno, igual es como lo decía recién, los seres humanos tendemos mucho a quejarnos por lo que nos falta, pero tendemos a no hacer. Yo no estoy diciendo que todo el mundo se ponga a generar paneles solares, pero si cada uno optara por aportar un grano de arena, podríamos hacer todo una pirámide. ¿Otra pregunta? ¿Hay preguntas en el chat? Entonces, voy a dejar hasta acá la presentación. Les quiero agradecer un montón por haber venido.